En el tutorial de hoy desarrollaremos el patrón básico de blusa para dama. Vamos a trabajar la talla 10. Para empezar el desarrollo del patrón de este molde, vamos a tener en cuenta un pequeño análisis sobre las medidas básicas que vamos a necesitar. Algunas de estas medidas sufren alguna modificación, otras por el contrario quedan de la misma forma como se toman o como ya las tenemos en una tabla. Por ejemplo, tenemos que las medidas de los anchos, como el ancho de espalda y la separación de busto, estas dos medidas las dividimos en dos. Y finalmente tenemos la medida que vamos a aplicar en el molde. Otras medidas como los contornos, tenemos contorno de busto, contorno de cadera y contorno de cintura. Estas medidas que son tomadas circularmente son divididas en 4, ¿sí? Tanto con busto, cadera y cintura son divididas en 4 y de esta manera pues estas son las medidas finales con las que trabajaremos. El resto de medidas quedan tal cual. Empezaremos el trazo dejando en la parte superior un margen de 3 a 5 centímetros, lo mismo en el lado izquierdo. Esto pues para no hacer la línea sobre el borde del papel. Tratemos de tomar el pliego de papel hacia lo largo para que no haya problema en que no nos vaya a alcanzar. Entonces vamos a empezar aplicando verticalmente la medida de talle delantero. Entonces, la talla 10 o M, recuerden que este número equivale a la letra M para el tallaje, he marcado 46 centímetros de talle delantero. A partir de esta línea voy a aplicar la altura de cadera. Tenemos para la altura de cadera 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros. En este punto voy a escuadrar. Puedo tomar como referencia una línea de 30 centímetros y sobre ella voy a aplicar la cuarta del contorno de cadera. Entonces, el contorno de cadera son 98, dividido en 4 me da 24.5. Sobre la parte superior, o sea, el punto inicial de la línea, voy a tomar la medida verticalmente de la altura de busto. Altura de busto son 26 centímetros y sobre esa misma línea voy a marcar escote vertical delantero que son 8. Ahora voy a escuadrar el punto de la altura de busto que me va a generar la línea de busto. También le doy de largo 30 centímetros. Voy a escuadrar la línea donde llegó el talle, 30 centímetros, y va a ser la línea de cintura. Ahora, en la parte superior vamos a escuadrar de igual manera 30 centímetros para entonces continuar en la línea superior, que sería la línea de espalda. Vamos a medir la mitad del ancho de espalda. El ancho de espalda son 37, la mitad serían 18.5. Dejamos ese puntico allí y luego bajamos al punto donde está el escote y miramos cuánto hay de la línea del escote a la línea de busto y hallamos la mitad. En ese punto también voy a escuadrar para obtener la línea que vamos a llamar línea de pecho. Entonces, repetimos: talle delantero, altura de cadera. Escuadramos y medimos un cuarto de cadera. Luego, verticalmente, altura de busto. Luego, escote vertical. Seguidamente, entre escote y línea de busto, marcamos línea de pecho a mitad. Sobre la línea superior
marcamos mitad de ancho de espalda. Sobre esta línea vamos a escuadrar hacia la línea de pecho Continuamos ahora bajando sobre esta línea 4 centímetros. Esos 4 centímetros corresponden a caída de hombro. Desde este punto vamos ahora a trazar una línea inclinada con la medida del ancho del hombro. El ancho del hombro mide 13 centímetros, entonces ubicamos los 13 y lo llevamos a la línea horizontal y hasta donde me dé, allí es el hombro. La medida restante es la medida del escote horizontal. Ahora, vamos a elaborar la curva del escote. Para facilitarnos este proceso, vamos a hacer un recuadro punteado porque va a ser unas líneas guías. Y sobre esta esquina voy a marcar 3 centímetros. Ahora voy a empezar en la línea del hombro y voy a pasar por los 3 hasta llegar a donde había bajado el escote vertical para obtener esa curva. Continuamos. Sobre la línea de busto vamos a aplicar la cuarta del contorno de busto, que son 96, da 24. A esa medida y sobre esta línea vamos a aplicar 1 centímetro de desahogo solamente en la parte delantera. Entonces eso me da un total de 25 centímetros. Sobre esta misma línea también voy a aplicar la mitad de la separación de busto. La separación de busto es 19 centímetros. Dividida en 2 me da 9.5. Este punto lo indico porque aquí debe llegar la pinza que ahora vamos a elaborar. Ahora, en la línea de la cintura voy a aplicar la cuarta parte de cintura. En este caso, el contorno de cintura son 78. Dividido entre 4 me da 19.5. 19.5 le voy a agregar 3 centímetros para una pinza, lo que me da 22.5. Ahora, sobre esa misma línea voy a marcar la misma medida de separación de busto, la mitad, en la parte inferior, o sea, 9.5. Porque sobre ella voy a aplicar la medida de la pinza que agregué. O sea, la pinza es de 3, voy a dar 1,5 y de este lado 1,5. De esta manera voy a llevar este punto con la línea del busto y el 1.5 va a llegar al mismo punto, igual que la del otro lado. En la parte inferior, continuando la línea de la pinza, a escuadra, voy a bajar para el largo de la pinza 15 centímetros. Y de igual manera voy a cerrarla llevándola hasta la línea de cintura. Ahora, sobre la línea de pecho y la línea que tenemos a escuadra, vamos a entrar 1.5 centímetros. Y lo dejamos ahí. Eso es para la elaboración de la curva. En la parte de la cadera vamos a unir entonces el punto de cadera con cintura. Para esta línea vamos a trazar inicialmente 4 centímetros en vertical hasta este punto, 4. Y luego vamos a unir en semicurva desde la cintura hasta encontrarse con esa línea. Ahora, sobre la línea de pecho y la línea que tenemos a escuadra, vamos a entrar 1.5 centímetros. Y lo dejamos ahí. Eso es para la elaboración de la curva. En la parte de la cadera vamos a unir entonces el punto de cadera con cintura. Para esta línea vamos a trazar inicialmente 4 centímetros en vertical hasta
este punto, 4. Y luego vamos a unir en semicurva desde la cintura hasta encontrarse con esa línea. Así entonces tenemos la curva de la cadera, nos queda faltando la línea de costado y la curva de la sisa. Continuamos ahora con el trazo de la línea del costado. Para hallar esta línea o la medida del costado, necesitamos tener el talle delantero y el talle de la espalda. Entonces, el costado es igual a el talle de espalda, que son 42 centímetros, dividido en 2. Esto me da 21. A estos 21 centímetros les voy a restar 2 centímetros. Es una constante, 2 centímetros. Entonces, ustedes dividen la medida del talle de la espalda, la dividen en 2 y luego le restan 2 centímetros. Esto da 19. Esta va a ser la medida de costado final, tanto para la espalda como para el delantero. Pero resulta que como el talle delantero tiene más medida, tiene 4 centímetros de más con relación a la espalda, entonces debemos mirar qué hacemos con esa medida de restante, porque no podemos sacar los dos moldes iguales. Tendría que regirme o por 42 o por 46. ¿Ya? Debo hacerlos coincidir en el costado, pero en la parte del centro debe tener la medida que cada uno tiene. Entonces, a estos 19 centímetros que corresponden a la medida del costado, le voy a agregar la diferencia que existe entre el talle de espalda con relación al delantero. Y analizamos que hay una diferencia de 4 centímetros. 46 menos 42, 4 centímetros. Estos 4 centímetros me van a estar sobrando de la parte del delantero. ¿Qué voy a hacer con estos 4 centímetros? Se los voy a agregar a los 19, que es el costado. Entonces, 19 más 4 me da 23. Estos 23 centímetros los voy a tomar desde la línea de cintura, pasando por el punto que tengo indicado en el busto, hasta donde me dé 23 centímetros. Ahora, a los 19 le agregamos los 4. Se los agregamos, pero de igual manera hay que marcarlos para eliminarlos cuando vayamos a ensamblar la prenda. Y esos 4 centímetros van a corresponder a una pinza que vamos a hacer en esta parte lateral. Para ello es muy importante tener en cuenta, de acuerdo a las medidas de cada uno, van a mirar qué tanto espacio les quedó desde la línea del busto hacia arriba hasta donde terminó el costado. Por ejemplo, en mi caso, a mí me quedaron 2.5 centímetros. Como me quedó menos de 5 centímetros, yo me voy a devolver hasta que me dé 5. Porque mínimo la pinza debe salir a partir del costado hacia abajo, 5 centímetros. A partir de allí debe salir la pinza. Pero supongamos que a ustedes les dio la línea más arriba y da 6, por ejemplo, que les haya dado acá. Entonces, si les da 6 centímetros, no van a devolverse 5. Simplemente van a elaborar la pinza a partir de la línea del busto hacia abajo. Entonces, marcarían su pinza de aquí hacia acá, no importando que aquí arriba queden 5 o más de 5. Pero como en mi caso solo me quedaron 2,5, yo sí debo devolverme 2,5, o sea, un total de 5 centímetros. Bajando 5. Ahora, a partir de esos 5, siguiendo, voy a marcar los 4 para la pinza. Si quiero, puedo dividirla y voy a elaborar la pinza desde ese punto hasta el vértice donde llegó la pinza central.
Ahora vamos a marcar la curva de la sisa. Iniciamos en la caída de hombro, pasamos por el 1,5 que entramos y llegamos al punto del costado con la sisa. Ya tenemos trazada la curva de la sisa. Ahora vamos a hacer un pequeño ajuste para eliminar un poco la medida de la sisa y evitar que se embolse en esta parte. Vamos a tomar el punto de intersección de la línea vertical con esta línea horizontal aquí y lo voy a llevar hacia el punto de la pinza. Ahora, sobre esta línea donde corta con la curva, voy a marcar 1,5 centímetros. Bajando 1,5. Y ahora esta línea la voy a llevar también al punto de la sisa. Este proceso todavía no ha terminado. Vamos ahora a hacer la espalda y cuando ya tengamos lista la espalda, entonces les indicaré cómo hacemos para eliminar esta pinza en el molde. Esa se llama la pinza de ajuste de la sisa. Para ello vamos a necesitar calcar lo que me ha quedado del delantero, dejándole un margen en el costado y en la sisa, por ahí unos 3 centímetros. ¿Ya? Ese proceso lo voy a hacer en papel para que lo observen mejor. Y a continuación entonces voy a proceder con la parte de la espalda. Por lo pronto ya hemos terminado hasta allí el delantero. Bueno, entonces ya terminado la parte del molde del delantero, vamos a continuar con la espalda. Inicialmente yo les había dicho que escuadráramos estas líneas hasta 30 centímetros, ¿cierto? Cada una de estas líneas quedó a 30 centímetros. La idea era que quedaran iguales para ahora bajar una línea vertical y a partir de allí trazar la parte de la espalda. Entonces, la línea superior, que es la línea de espalda, la prolongo. Y sobre esta línea vertical que tracé, voy a medir el talle de la espalda. En el delantero nos dimos cuenta que el talle llegó hasta acá. Por eso esta línea yo no la voy a continuar, porque el talle de espalda me quedaría igual al delantero. Y el delantero es más grande. Entonces mido el talle de espalda y escuadro por allí. En este sentido, esta línea me correspondería a línea de cintura. A partir de esta línea marqué 20 centímetros o altura de cadera y escuadré hacia la derecha para línea de cadera. Y la parte superior, que era la línea inicial, es la línea de espalda. Ahora, tenemos esta línea que habíamos trazado en el delantero, corresponde a la altura de busto. En la parte de la espalda también nos va a servir esa misma altura. Entonces la altura de busto teníamos que 26. Yo la puedo tomar de esta manera y escuadrar, o simplemente escuadrarla. Listo, y tenemos línea de busto. Ahora, de igual manera que hice en el delantero, que bajé escote vertical, voy a bajar escote vertical sobre esta línea, pero de la espalda, 1,5. Luego, a partir de este punto, que es el escote, con la línea del busto voy a hallar la mitad. Punto de escote, línea de busto, mitad y escuadro. Esta va a ser entonces la línea de pecho. No. Ahora, en esta parte apliqué la mitad de ancho de espalda, o sea 18,5. Voy a aplicarlo en la espalda de la misma forma. Ese punto lo voy a escuadrar hacia la línea de sisa. Sobre esa línea ahora voy a bajar los mismos 4 centímetros que bajé en el delantero de caída de hombro.
Ahora voy a aplicar a partir de este punto hacia la derecha el escote horizontal. En este caso puedo retomar la medida que me quedó en el delantero horizontalmente, 6.5, y lo replico sobre esta línea. De esta forma entonces voy a llevar los 4 centímetros de la caída de hombro hasta el escote. Ahora vamos a unir este punto con la línea del hombro. Ese es el escote de la espalda. Entonces, como es una semicurva, vamos a empezar haciendo unos cuantos centímetros, 2 o 3 centímetros en línea recta. Y luego sí, la vamos a continuar en línea curva. La idea de empezarlo recto es para que cuando desdoblemos el molde no nos vaya a quedar un pico. Entonces empezamos con esta línea recta y luego sí la curveamos. Hagamos ahora un repaso de lo que ya hemos elaborado. Entonces empezamos sobre esta línea vertical, medimos primero talle de espalda, en este caso 42. A partir del talle, altura de cadera. Escuadramos sobre la línea de cadera. Escuadramos sobre la línea del talle, que es línea de cintura. Luego, aplicamos de arriba hacia abajo, altura de busto. Escuadramos, línea de busto. Sobre la parte superior, prolongamos la línea que teníamos del delantero y aplicamos mitad de ancho de espalda para encontrar línea de espalda. Luego, desde el escote hasta la línea de busto, hallamos la mitad y escuadramos, para luego traer una línea con el ancho de espalda que se encuentre con este punto. Sobre esta línea bajamos 4 centímetros de caída de hombro. Sobre la horizontal, donde está la mitad del ancho de espalda, aplicamos el escote horizontal igual que ya tenemos en el delantero. He borrado en esta parte un poco esta línea para que no se nos confunda. Recuerden que las únicas líneas que son o están en la misma ubicación, tanto en el delantero como en la espalda, es la línea de espalda y la línea de busto. La línea de cintura en la espalda queda un poco más arriba. ¿Por qué? Porque el talle delantero es más largo. Entonces, en este caso, queda 4 centímetros más abajo. Por eso, la línea de cintura quedó más arriba. Ahora, la altura de cadera la tomamos desde aquí. Y por eso aquí abajo no termina igual que al delantero, porque esta parte tiene 4 centímetros menos de largo que esta. Bueno, este básico que estamos haciendo lo vamos a hacer con un corte en la parte posterior, o sea, para que forme más la blusa. Vamos a hacer lo siguiente: sobre la línea de cintura vamos a entrar 2 centímetros. Sobre la línea de cadera entramos 1. Ahora voy a unir cadera con cintura. Y desde la cintura lo vamos a llevar hasta el punto del escote. Entonces marcamos punto de cadera, cintura, cintura, escote. Vamos a aplicar sobre la línea de cadera 1/4 de cadera. Ahora, sobre la línea de cintura, después de haber entrado los dos, o sea, mi nueva línea ya del centro espalda es esta, donde entré los dos. Entonces, a partir de allí voy a medir la 1/4 de cintura más 2 para pinza. La pinza de la espalda solo es de 2. Y vamos a hacer la curva de la misma manera que hicimos en el delantero. Subimos 4. Y ahora llevamos en semicurva desde la cintura hasta encontrarse con los 4 centímetros que subimos. Ahora vamos a trazar la línea de costado. Para la línea de costado debemos tener el punto del busto. Entonces teníamos que la 1/4 de busto que aplicamos en el delantero fue de 24. En el delantero le aplicamos 1 centímetro de más. En la espalda no vamos a agregar ese centímetro, entonces solamente marcamos 24. Ahora sí uniríamos cintura
con busto para hallar la línea de costado. ¿Recuerdan la operación que hicimos hace un rato sobre cómo hallar el costado? Ya lo habíamos hecho, voy a repetirlo para que nos quede más claro. El costado se halla sacando la mitad del talle de la espalda. Entonces, mi talle de espalda es 42, lo divido en 2 y eso me da 21. A este 21 le voy a restar 2 centímetros y lo que me resulta, ese es el valor del costado. Entonces, en la espalda yo sí voy a colocar lo que me da el costado, no vamos a agregar excedentes de diferencia de talles porque eso solamente lo hicimos en el delantero y lo trasladamos ese valor a la pinza, porque cuando yo elaboro la blusa, cierro la pinza y finalmente la medida que me resulta de esta parte y esto van a ser los mismos 19 centímetros que lleva la espalda. Entonces voy a marcar desde la cintura 19 centímetros. Ahora falta ubicar la pinza, que en este caso la vamos a construir a mitad de esta línea que he tomado en la cintura. Entonces 21.5 serían 10.75, la mitad. Voy a escuadrarla hacia arriba con la medida del costado, o sea 19 centímetros. Y hacia abajo vamos a darle 15 centímetros. La pinza del centro es de 2 centímetros de la espalda, entonces vamos a dar 1 centímetro a cada lado. Y ahora sí construimos la pinza. Cerramos este punto, este con este. Y tenemos pinza de espalda. Por último, queda restando graficar la curva. Entonces, vamos a entrar sobre esta línea medio centímetro. Y voy a bajar desde la caída de hombro en curva hasta llegar al punto del costado.